así preparo las cosas tan bien preparadas y eso. Yo solamente voy a dar un pequeño testimonio por qué yo leí Mi ciudad. Al volver a leer personal y colectivamente la primera obra de Juan Alcaide, Mi ciudad, trae a mi memoria otras dos, que ya la han citado los dos también, que incluso en su edición, texto e ilustraciones, mantiene casi idéntica estructura y con sus matices la misma temática. Es pura nostalgia, un recuerdo triste de algún bien perdido, clarísimamente. Son La más lejana, Platero y yo, 1914 y la definitiva en 1917, Las cosas del campo, de 1951, y la que motiva esta mesa redonda, Mi ciudad. Las tres tienen también un tono elegíaco, e incluso las tres, también en sus matices, realizadas por poetas, que ha dicho algo Carmen, por poetas que vivieron su infancia en ciudades medias. No es, por ejemplo, Moguer y Antequera, en las que hay vida abarcable y gratificante. Es decir, el pueblo no produce ese tipo de obra. Hace falta que el pueblo sea más grande, sea una ciudad media, que se siente variar en el transcurso del tiempo y en el cambio de la niñez a la vida adulta. Como también ha dicho, pues realmente son los recuerdos de una niñez nostálgica. ¿Quién no ha leído al menos algunos capítulos de Platero y yo y no ha vuelto a olvidarlos nunca? ¿Por qué? Porque comunican con lo esencial lírico del hombre. Su autor, Premio Nobel de Literatura de 1956, por toda su obra, con mención especial a Platero y yo. Tal vez no haya un poeta comparable en el siglo XX, a Juan Ramón Jiménez. A mí me lo hizo leer don Rafael Vela, que tú lo conoces también, que era profesor de literatura nuestro y también era director entonces de la Escuela de Magisterio de Málaga. Y luego en Reválida nos encontramos también, nos preguntaron también por Juan Ramón Jiménez, nos pusieron un poema, se llamaba La carbonerilla quemada, que ya también los profesores estaban locos, porque hay que ver, el tema de la carbonerilla quemada era la impasibilidad de la naturaleza y el silencio de Dios. Pues ese fue el encuentro con Juan Ramón Jiménez. Ya mayor tuve la suerte de tener como profesores de composición literaria, así se llamaba entonces, durante 4 cursos, eran de los 19 a los 22 años, a 2 grandes poetas malagueños, Alfonso Canales y Rafael León. El primero, pues, era un magnífico poeta, Rafael León también un buen poeta, pero más bien editor, y es el marido de María Victoria Atencia, que es magnífica poetisa malagueña. Ellos, especialmente don Alfonso, nos hicieron descubrir ya en los años citados la maravilla de las cosas del campo. Yo guardo este pequeño libro de las cosas del campo, entonces no le he quitado ni el forro, ¿sabes? Porque realmente es la primera edición, y nos hizo saborear las cosas del campo. Del que dice Dámaso Alonso, dice, le manda una carta y le dice: has escrito sencillamente el libro de prosa más bellas y más emocionado que yo he leído desde que soy hombre, le dice Dámaso Alonso en la reseña del libro. Alfonso Canales y José Antonio Muñoz Rojas habían fundado la revista Papel Azul y la colección poética A quien conmigo va. También eran parte del grupo editor de la revista malagueña Caracola, en la que también he visto alguna colaboración de Juan Alcaide. Juan Alcaide estuvo escribiendo siempre y participaba en todas las cosas. Cuando en el 65 Juan publica Mi ciudad, lo compro porque evoca en mí las experiencias positivas, muy positivas, de los 2 libros ya citados. Y me alegré de hacerlo y de leerlo. Y más todavía porque Antequera iba a ser mi pueblo y el pueblo de mis hijos, y me permitía introducirme en la intrahistoria que me ayudaba a comprender la forma de ser y de vivir de esta magnífica ciudad. Disfruté con la lectura continuada. Es mucho más fácil seguir la prosa que la poesía en una lectura oral. Y me afiancé en el carácter de elegía tanto del libro de Juan
como en el de José Antonio. Yo os invito a leer cuando podáis el primer capítulo de la tercera parte, Hombres del Campo. Es decir, es una pura nostalgia de lo perdido. Y mi ciudad, más allá, es un retrato, Carmen ha dicho, de la ciudad, efectivamente, pero también es un retrato de Juan. Juan con sus dudas religiosas, con su forma de interpretar la cosa de novenas y todas estas cosas, con su forma de ver esa obra que escribe, Las mujeres que amó un viejo poeta ya están ahí apuntadas. Es decir, se refleja maravillosamente él. Es el canto a la vida pasada que aquí en este homenaje se hace evidente. Tal vez tendríamos que incorporar a mi ciudad un capítulo 31 que podría titularse, por ejemplo, Plazuelilla de Juan Alcaide o Don Juan, abogado y escritor, porque pasa a ser, era un personaje más de mi ciudad. Sería ahora el momento de señalar muchos valores de forma y contenido que el libro encierra, y así empecé esta breve reflexión. Pero hay 3 autores, iba a decir culpables, que me han pisado el terreno. Ya voy a decir 4. Pero vaya, el hijo de don Francisco López, que leyó el prólogo, que está muy bien escrito y además recoge fundamentalmente pues, todo lo que se puede decir de mi ciudad. La introducción de Juan Campos en la lectura colectiva, también magnífica, que sentimos no tenerla escrita. Y la carta a un su amigo de Juan Alcaide de la Vega, de Juan Benítez, que leyó en la reunión en el campi del nacimiento de los antiguos amigos de la hoja. Yo me sumo con gusto a lo que han dicho, junto con lo que ha dicho Carmen Rivas, y solamente pido que sea referente para nosotros, Juan, en su capacidad de convivir con todo, hacer frente gallardamente a la vida, en periodos que fueron muy difíciles para él, en su alegría de vivir, el jour francés, ¿no?, en el servicio a su vocación de escritor, etcétera, etcétera. Ya está, ya no digo más nada. Paco. A Juan por invitarme aquí a esta reunión de amigos y admiradores de Juan Alcaide. Yo, como ha dicho Juan al principio, pues tuve una relación bastante intensa con Juan, fundamentalmente literaria, ¿no? Yo no llegué a cierto grado de intimidad, aunque sí había cosas, pero mi afán al menos era literario. Yo dirigía entonces la revista que ha citado Juan, también, la revista Galeote, y a través de ella, a finales de los 80, a principios de los 90, pues yo a Juan Alcaide lo conocía ya como figura literaria realmente, ¿no? Conocía el libro Mi Ciudad, conocía la Gastronomía Antequerana, todo esto lo había escrito entonces, un libro que había tenido mucho eco, sobre todo exteriormente. Gastronomía Antequerana probablemente sea el libro que más trascendencia extralocal haya tenido, ¿no? Porque se inclina ahí en una línea muy, muy peculiar y muy sabrosa, ¿no? Y conocía estos libros, conocía a Juan Alcaide, lo admiraba lógicamente, entonces, bueno, pues a través de Galeote, pues yo iba a visitarlo, iba a ir a su casa, en la salita que tenía ahí al principio hablábamos mucho y tal, sobre todo de literatura. Y curiosamente, él, que es un prosista fundamentalmente, en Galeote lo que publicó fueron poemas. Fueron poemas, salvo el primer número que hizo una semblanza de Galeote, que era un personaje que, no sé si recordáis, personaje curiosísimo, que yo recordaba de mi infancia, estaba fascinado con él, porque de pequeño lo veo. Hablo de Galeote en ese caso, ¿no? Que por eso se llamaba la revista Galeote, se llamaba así, recordando a este señor que bueno, que tiene una historia un poco atribulada y tal, y se fue de Antequera, estaba un poco, en fin, no estaba muy cabal el hombre. Y yo lo veía de pequeñito jugando allí, y pasaba con sus gafas así de culo de vaso y siempre cargado de libros. Y no sé, yo tampoco tenía prurito literario todavía ni nada, pero era un personaje que llama mucho la atención. Total, que bueno, andando el tiempo, ese prurito literario pues afloró y pensamos, el grupo de amigos que promovimos la revista, que bueno, que hacerle un pequeño homenaje a este personaje bastante llamativo, pues era conveniente, y por eso se llamaba Galeote, ¿no?
Entonces insisto es que Juan publicó poemas precisamente en la revista Galeote, varios, 2, 3, probablemente, creo que tiene más, Nicolás me dijo, él ha escrito poesía, pero la poesía era un aspecto, a mi entender, bastante secreto. Él no quería mostrarla demasiado, o sea, en ocasiones, bueno, a mí me dio esos 2 o 3 poemas y los publicamos y ya está. Entonces, digo esto porque una de las denominaciones generales que cuando se habla de Juan Alcaide se le califica de poeta, siendo fundamentalmente un escritor de prosa, ¿no? Entonces, eso ahí siempre ha habido una cosa, o sea, oye, ¿realmente es poeta Juan? Bueno, mi opinión como poeta en estricto no es realmente algo así que merezca excesivamente la pena, realmente. Lo que yo considero que realmente Juan puede considerarse un poeta es la atmósfera que sabe crear, que sabe incluir en todos sus libros, en realidad. Incluso en este más prosaico, que es Gastronomía Antequerana. En todos hay una atmósfera, en mi ciudad, por supuesto, ahí hay un componente lírico que ya habéis citado todos, porque es evidente. Yo voy a seguir hablando un poco más centrado en mi ciudad, como era el mandato aquí del patrocinador. Entonces, les voy a leer la dedicatoria porque va a dar pie un poco a esto. Me la dedicó, es un caso curioso. Yo este libro lo compré en la Feria del Libro de Ocasión de Málaga. No lo tenía la primera edición y tal, ¿no? Y entonces no me costó barato, tampoco caro, pero no era de saldo. Este libro tenía buen precio realmente, ¿no? Y es curioso cuando le dije, Juan, he comprado tu libro, pero me ha costado muy caro, tal, le decía yo. Y él, algo coqueto, ¿cuánto? Quería saber cuánto vale mi libro, por cuánto están pagando. No recuerdo, pero no era un precio normal. Se vendía realmente como algo especial, ¿eh? Eso ya, en fin, lo sepamos. Era un salto. Entonces, en el 92 me lo tenía dedicado, ya hace tiempo también. Menos que desde que lo leyó Juan, pero... Entonces me dice en la dedicatoria, en una letra verdaderamente terrible, a Francisco Javier Torres, con el deseo de que mi ciudad, que es también la suya, le comunique la emoción que yo sentí por estas figuras que recuerdan lo que acaso ya no exista sino en la memoria. Yo creo, para mí lo fundamental de Juan Alcaide precisamente es eso, el final de esto. Lo que acaso ya no exista sino en la memoria. Él es un autor de memorias. Todos sus libros son libros de memoria. Incluso Gastronomía Antequerana vuelvo a repetir, es el más técnico, digamos, pero es un libro de memoria, de recuperación de un mundo que probablemente ya no exista. Él pretende con pero una y otra vez, ya recitamos los títulos, una y otra vez, recuperar algo que ha perdido, que ya habéis citado aquí siempre. Empieza con mi ciudad, es un niño, pero el autor, probablemente, ya no sé si Juan Alcaide, pero el autor, la visión es recuperar ese mundo que ya no existe, ¿no? Curiosamente, muy poco antes de que muriera Juan, en octubre o noviembre, cuando publicó el último libro, el de Memorial de Villanería. Bueno, citamos los títulos. El de Memoria, Elogio y Nostalgia del Viejo Instituto, no, o sea, mi ciudad, por supuesto, que tiene que estar, Elogio y Nostalgia del Viejo Instituto. Balada de las mujeres, que le quitó lo de balada, pero se llamaba balada, él le quitó. Las mujeres que amó un viejo poeta en pasado, pero la balada ya nos va indicando esa, a lo mejor es información privilegiada, ¿no? De algunos, no sé si lo sabían todos, pero yo sabía que ese libro era la balada, me lo había dicho en alguna ocasión. Entonces, balada, lógicamente una balada es un lamento. Memorial de Villanería, que curiosamente lo publicamos nosotros en la editorial, ¿no? El libro que está también ilustrado por Felipe, otro compañero nuestro también,
memorial, todo, memorial de villanería, lo de las mujeres, ¿qué? Memorial de Retaguardia. Y Memorial de Retaguardia, que es el último. Exactamente, es el que iba a citar. O sea, todo es memoria, es fundamental. Porque yo creo que... Y yo decía en esa presentación que iba a hacer, porque me pidió que lo presentara en Málaga. En octubre él tenía programado, él habló con una librería en Proteo, lo íbamos a presentar y tal. Este lo presentamos en el Ateneo. Una de las pocas veces que ha salido Juan fuera de Antequera, ¿eh? Una de las pocas veces. Aquí lo apreciamos mucho. Yo siempre he considerado que a Juan Alcaide había que haberlo promocionado más fuera, ¿no? Sobre todo por los textos que tiene, que mi ciudad ya, bueno, pues es un clásico, pero todos estos libros que publicó en los últimos años, de memoria fundamentalmente, ahí hay un componente literario, creativo sobre todo, que me parece bastante importante, ¿no? Yo, en esa presentación que me quedé con ella escrita, el pobrecito mío se nos murió, pues hablaba de la memoria, y lo voy a leer porque es muy breve. O sea, lo que sí me parece muy pertinente para empezar a entender el conjunto de la obra de este escritor antequerano es señalar el ejercicio continuado de la memoria como el rasgo que hace de todos sus libros publicados, yo lo he dicho, un conjunto tremendamente homogéneo relacionándolos a casi todos. Y de las diversas clases de memoria que existen, memoria sensorial, memoria a largo plazo, o sea, en plan tecnicista, memoria a largo plazo, tal, yo creo que la que practica Juan Alcaide es la que llaman los expertos memoria declarativa, aquella que almacena acontecimientos, lugares, personajes y los convoca pasado el tiempo para que sean celebrados y recobren su existencia. Esto último de recobrar su existencia, que he dicho con la dedicatoria, lo insisto aquí, creo que también es conveniente destacarlo, pues en general percibimos siempre una intención de rehabilitar lo vivido, aun con la conciencia plena de que no puede ser ya más que de un modo vicario. Lo vivido es, en esencia, aquella mencionada mi ciudad, y ya sí, entonces, fundamental, las notas que traía que se me... Eres peor que yo, se te pierden los papeles. No lo acuerdo. Tenía ahí, no la acuerdo. Ah, ahí dentro, ¿no? Aquí dentro. Pues a ver por dónde vamos, ¿no? Bueno, no sé, yo iba a leer un texto porque aquí, en la revista Estudiante Grano, en 1996, a mí el interés de Juan Alcaide, de verdad que en esta época era bastante grande. Yo tenía, de verdad, lo admiraba y lo quería, porque era una persona realmente entrañable, como sabemos todos, ¿no? Entonces, eso de que he dicho antes, que probablemente hubiera que promocionar de algún modo, tampoco en exceso, o sea, no nos engañemos, ¿no? Pero sí es algo que tenemos que tener muy presente, un escritor de primera línea. Y yo en 1996, ya hace también mucho tiempo, pues me propuse hacer un recorrido sobre la obra de Juan Alcaide y todo esto, y explicar un poco, y escribí un artículo que se publicó en la revista de Estudios de Antequera, también con una enorme difusión fuera de Antequera, ¿no? Pero bueno, ahí estaba claro que ahí me lo admitirían. Y yo iba a leer un poco esto también, pero básicamente decía también, hablo aquí de Juan Ramón Jiménez, por supuesto, de José Antonio Muñoz Rojas, inevitablemente, y hablo aquí también de... sé que lo leo, es muy breve. O sea, sus personajes logran... Esto es mi ciudad. Hablo de todos los libros posteriores también, hasta el momento de escribir esto, pero de mi ciudad, decía, sus personajes logran conmovernos no por su desgraciado destino, sino a través de la lección moral que de cada uno de ellos puede sacarse. Así fija Alcaide su atención más que en el aspecto exterior, en la forma de ser, de sentir, de comportarse de los hombres y mujeres que se traen a estas páginas. Siempre dignos, humanamente resignados ante la adversidad y el dolor de una vida nada fácil, mas con capacidad, a pesar de todo, para la ensoñación y el gozo espontáneo de sus pequeños placeres. A todos los trata con honda ternura y admiración sincera. A todos los personajes, ¿no? Una de las características también de Juan es el cariño que siente por esos personajes a los que trae sus libros, ¿no?
No sé, ya tengo aquí algunas notas también. Me ha gustado mucho el artículo que tú has leído de Francisco Muñoz, ¿no? Porque básicamente también yo opino igual. De verdad, o sea, o sea, intimidad, por supuesto, intimidad, desde el título. Mi ciudad. O sea, ya estamos viendo que la clave es algo absolutamente personal, ¿no? Si por ponerle algo, bueno, no hubiera sido lo mismo ponerle la ciudad, por ejemplo, ¿no? Ya varía, aunque probablemente fuera más impersonal y más trascendente, pero no, él pone mi ciudad, la mía, ¿no? O sea, ya hay sencillez, o sea, la intimidad que lo cita, la sencillez, por supuesto, en el lenguaje y la trascendencia, ¿no? La capacidad de trascender este pueblo, o sea, este pueblo, yo también ahí, esa mi ciudad, mi pueblo, en fin, ya habría que... me ha agradado, o sea, y además el tipo fino, ¿no? O sea, recién salido, ya lo coge. Yo creo que básicamente es eso, ¿no? No sé, tengo algún reproche, un poquito, un pelín, para no ser todo, para mí me gusta no ser todo así. Pero yo, si queréis, lo dejo para el coloquio. No sé, si va a haber coloquio y damos paso a los compañeros que hablen ellos. Y dejo ahí la intriga, ¿no? A ver cuál será. Dejamos la intriga pendiente. El reproche. Entonces, pasa a Nicolás. Ah, pues Nicolás. Pues, bueno, gracias. Buenas Sigue. tardes.